razonable de que el problema de la violencia contra la mujer tiene que ver con distintas situaciones que los hombres pasan. Tiene que ver con su salud mental, tiene que ver con problemas de adicción, tiene que ver con situaciones en cómo a veces fueron criados. No tiene que ver con que un hombre odia a una mujer. Por eso esta mañana la pregunta que te estamos haciendo a ti, mujer que viviste violencia doméstica, violencia en tu relación de casada, y si no te casaste y por muchos años tuviste una relación consensual y eras maltratada y había violencia contra ti, vamos a hablar de la salud mental de tu pareja, de lo que él te expresaba. Porque una de las formas en que Nueva Vida y este servidor tiene para combatir premisas que son absurdas y que todos los días las escuchamos en los medios es escuchar la encuesta real. ¿Cuál es la encuesta real? Lo que vivió una mujer con un hombre maltratante. ¿Ok? Sí. Por eso a ti que, ¿verdad? Desde jovencita, a ti que en este momento puedes estar pasando por un momento, lo estás viviendo, tienes 20 y pico, 30 y pico, 40 y pico de años, comunícate con nosotros y exprésanos qué es lo que tú estás viviendo en tu situación de maltrato, que podamos ir poniendo las razones reales por las cuales nosotros tenemos violencia contra la mujer. Sí, porque nadie sabe lo que hay en la olla, claro, más que el que la menea. Eso claro. Entonces, que ya nos llamen y nos digan, Claro. esta es la situación. Y creo que estas son las razones que hay detrás de toda esta... En adicciones a drogas y violencia, alcoholismo, ¿no? Estoy seguro que hay un montón. Exacto. Y carácter esto, o sea, las personas que son una cosa afuera y otra dentro de la casa. Me imagino que hay muchos así también. ¿Saben eso? Que la gente afuera dice, no, fulana tiene que estar inventándose porque este hombre no es así. Es ejemplar. Es ejemplar. Este hombre en la comunidad es tremendo, es muy admirado en el trabajo también, pero en la casa. Hay malas costumbres aprendidas. Sí, de la también. familia. También. Cosas que se aprenden Culturales. que son malas. Malos tratos que aprendieron y que los tiran para adelante. Y que no se justifican de ninguna forma. 787-993-9700. Vamos a las llamadas. Vamos allá. Vamos allá. En Ruta, buen día. Muy buenos días. Sí, adelante. Mira, realmente yo pienso que tal vez no es determinante la crianza, pero el ambiente y muchos factores que vienen acompañando nuestro desarrollo desde la infancia, la educación y los ejemplos que muchas veces traemos con nosotros, tienen mucho que ver en cómo se forja la personalidad de la persona maltratante. Yo tuve una experiencia muy fuerte y aunque no fue maltrato físico, fue maltrato emocional, sostenido por mucho tiempo, y la realidad es que no sé hasta qué punto puede ser hasta más difícil superarlo, porque se empiezan a generar muchas creencias que pues rayan en la autoestima, en la seguridad en uno misma, que pues se van deteriorando con ese maltrato emocional. Y cuando ya yo tengo 50 años y he aprendido a ver las perspectivas desde otro punto y ver cómo mi esposo tuvo una crianza que hasta cierto punto creo que sí, que tuvo mucho que ver en su manera de ser, en su comportamiento. Fue un hombre con 3 hermanas en el que pues siempre le consintieron muchos comportamientos que no eran malos, pero tampoco eran no fomentaban mucho la empatía, la responsabilidad, la consideración, y pues esas cositas las va viendo con el tiempo, aunque la realidad es que desde el día cero uno las observa, pero no sé, quizás esa etapa del enamoramiento uno las pasa por alto. ¿A ti te maltrató así emocionalmente? Sí, me hizo sentir que no era suficiente, las expectativas siempre estaban muy altas y yo siempre tenía que cumplir con muchas condiciones. Si no hacía las cosas tal como las esperaba, me iba a dejar. Fueron demasiadas situaciones, infidelidades que al final del día resulta que eran mi culpa. Wow. Porque yo no cumplía con una expectativa y yo me llegué a creer todo eso. Y eso es agonizante. Tú estar en estas situaciones en las que creas una dependencia emocional de la que no sabes cómo salir. Eso es una tortura, y todavía la estoy trabajando. Ya estoy mucho más al otro lado del camino, pero
la vulnerabilidad está ahí. ¿Tú crees que en algún punto él entendió el mal que estaba haciendo? Pues sí, lo que no sé es si tiene las herramientas para manejarlo. Okay. Porque no me busca di ayuda. cuenta que en muchas ocasiones tuvo un poquito de conciencia y hasta se disculpó, pero eventualmente volvía a caer en los mismos patrones de conducta. Incluso buscamos ayuda psicológica, tuvimos la oportunidad de estar en la oficina de Liz Millán, de Nelson, el psicólogo, y lo ayudaron a entender lo que envolvía el maltrato emocional y le costó un poquito hasta que un psicólogo en su trabajo dio unas conferencias que pues quizás eran recursos externos a las ayudas que yo estaba buscando. Ajá. Y lo pudo ver desde un punto de vista más objetivo y lo reconoció. Yo tenía la esperanza de que eso pudiera marcar una diferencia, pero eventualmente volvimos a los mismos patrones de conducta. Y vuelvo y le repito, nunca me puso una mano encima, pero siempre utilizaba vocabulario que podía dar a entender que eso podía pasar en algún momento. Okay. Gracias por romper el hielo esta mañana. Fíjate qué interesante todo lo que ella describe, que está en la mentalidad de un hombre que provoca violencia, en este caso verbal, que no tiene que ver con la premisa, la maltrataba porque la odiaba. No, para nada. Okay. Esa es la data. Nueva Vida hace las mejores encuestas donde hay que ir en las mujeres que han vivido experiencias de violencia. Y él, o sea, es como que él trae una cosa que no la puede controlar. Luce como algo así. Correcto. Algo con el que él, o sea, él tiene que trabajar con algo que está en él, ¿no? Sí, es que yo creo que la mayoría de los casos es así, cosas que, es más, son hasta el reflejo de ellos, cosas que no pueden controlar, manejar, pero de que odien a la mujer, no creo, si no escogieran una mujer para casarse, no escogieran una mujer para una relación. Eso a mí no me cuadra. O sea, si tú odias a una mujer, tú no escoges a una mujer para una relación. Claro. Para tener hijos, qué sé yo, para lo que sea. Adelante, buen día. Buen día, Dios los bendiga. Amén. Amén. ¿Viviste violencia en tu relación? Pues mira, te voy a ser honesta. Al día de hoy yo tengo 30 años con mi esposo, ¿verdad? Padre de mis hijos. Yo me casé súper extremadamente joven. Ya a los 14 años, ¿verdad? Ya yo estaba en una relación. A los 15 tuve mi primer hijo. A los 16 la nena y a los 21 el tercer hijo. Viví en casa de mi suegra, una familia totalmente disfuncional. La mía era disfuncional, pero a pesar de que, ¿verdad?, fuera disfuncional, mis papás siempre me inculcaron el temor a Dios, aunque yo no lo conocía en ese momento. Versus a la familia de mi esposo, pues totalmente disfuncional, padre ausente todo el tiempo y todas esas cosas. Cuando tomo esa relación, pues una nenita, me fui moldeando al carácter de él. ¿Qué pasa? Él pues ya venía de una relación fracasada con una niña y sufrí violencia doméstica alrededor de 13 años. Bastante fuerte, que mi primer bebé por poco, ¿verdad? Lo pierdo en una de esas batallas. No sé por qué, ¿verdad? En ese momento yo me quedé ahí aguantando tanto. No tenía ayuda familiar, por lo menos de mi parte, ¿verdad? Que pudiera recurrir a, me está pasando esto, necesito ayuda, me puedo ir. Pues nada, no tenía eso y pues me mantuve ahí. ¿Qué te puedo decir? Que no es hasta que Dios, una invitación que recibimos a la iglesia, no es hasta que nos chocamos con esa pared, ¿verdad? De encontrarnos con el Señor, aceptarlo, bajar toda la familia en ese momento que nos hicieron la invitación a la iglesia, buscar ayuda espiritual, ¿verdad? Con psicólogos. Te puedo decir que al día de hoy nosotros llevamos alrededor de 10 años casados legalmente bajo la cobertura de papá, aunque llevamos 30 años juntos, pero 10 años en la cobertura de papá, y según hubo violencia doméstica, ahora yo te puedo decir que Papito Dios restauró todo. Restauró la relación, tenemos una relación hermosa, tenemos unos nietos que nos tienen culecos, pero por muchos años fue bien difícil yo poder, ¿verdad?, sobrellevar la violencia, la infidelidad. Fue sumamente difícil, pero según fue difícil, te puedo decir que el Señor
obra, limpia y perdona. Totalmente de acuerdo, lo predicamos aquí. ¿Cómo tú describes antes de ese encuentro con Cristo, cuál era su condición de salud emocional mental por la cual te maltrataba física y emocionalmente? O sea, ¿cómo tú describirías ese periodo en la salud mental de tu esposo? ¿Tenía vicios? Emocionalmente no tiene vicio, gracias al Señor, no era una persona no utiliza nada, pero sí era una persona con la autoestima, yo entiendo que baja, buscaba amor, ¿verdad? Amor que siempre estuvo fuera, o sea, él no sabía lo que era abrazar, no sabía lo que era demostrar afecto. O sea, demostrar nada, era nada. Sí. Y lo resolvía pues, tanto, no sé, celoso, un celo increíble. O sea, yo no podía mirar para el lado porque ya yo, no sé, la relación anterior del por infidelidad de la persona, ¿verdad? Y él se quedó como que con eso, yo no podía mirar para el lado, yo no podía tener amigos, yo no podía hablarle a nadie, porque si no ya eso era, ya tú estás con esa persona, y ahí por ahí venía la pelea. Wow, qué fuerte. Qué bueno que estos últimos 10 años han sido tan buenos. Pero fíjate las razones. Sí. Él realmente tenía problemas de estima, era inseguro, no sabía dar afecto. Nada tiene que ver con odiar a la mujer. No, para nada. Yo estoy viendo entonces que es un victimario que fue víctima de la falta de una buena educación. Ajá. Podemos decir, ¿no? O correcto. Y por lo tanto, bueno, pues se conduce de esa forma. Correcto. Y víctimas de cosas que ven en el hogar también que no se trabajan. ¿Saben que yo veo muchachos que se fomenta mucho trabajar con la mujer, con los traumas de la mujer y demás, pero con los del hombre no? Eso es así. Y entonces los hombres traen traumas desde su niñez. Sí. Hay hombres que no fueron maltratados directamente, pero vieron cómo su papá maltrataba a su mamá y ellos intervenían y probablemente se llevaban su parte y ese trauma se queda ahí. Si no se trabaja, se queda ahí. Entonces lo descargas en el primer coraje, que no tienes que dar un golpe. Hay golpes emocionales que son peores. Pero yo no creo, vuelvo y digo, no creo que sea que es que odies a la mujer, sino no te acercarías a ella. Mira, hay gente buena que se cría de manera bien accidentada. Claro. O sea, es gente, como digo, gente que se acostumbra, familias que se acostumbran a maltratarse de manera muy normal y cotidiana. Correcto. Esa gente forma familias luego. Sí. Y pues, tú sabes, surgen cosas que son bien complicadas. Adelante, buen día. Hola, buenos días. Buen día. Yo, como dice la muchacha anterior, en mi caso, el maltrato fue verbal. Y yo me pongo a analizar, más bien, no es que el hombre sea maltratante, es el ambiente en el que se crió. En el caso mío, el pobre muchacho, yo vi que la mamá fue una persona que fue maltratada y ella fue una persona que fue bien fuerte, una señora bien fuerte con muchas... ¿cómo se dice eso? Heridas emocionales. Sí. Y el muchacho, uno se enamora y uno se pone tonta cuando uno se enamora. El muchacho, cuando éramos novios y eso, yo no me había percatado de eso. Una enamorada uno se da cuenta de las cosas, pero después uno se pone a pensar, diantre, ¿dónde me metí? Ella lo agredía verbalmente, le hablaba sus palabras sueltas bien fuerte al pobre muchacho enfrente mío. Una vez lo vi llorando enfrente mío por cómo la mamá le salió, diciéndole palabras fuertes a él. Después en la relación, estando yo embarazada, él me decía palabras fuertes a mí también. Y yo me quedé como que, rájate. Sí. Y uno no se da cuenta de las cosas que cuando uno se enamora y no llegó a la agresión física fuerte, pero sí a esos puntos. Gracias a Dios, él fue el que me empezó a llevar a mí a la iglesia, y yo creo que no pasó mayores por eso, pero después más adelante, pues definitivamente se tuvo que romper la relación después de 6 años, porque no se podía más, no había forma, y yo digo que fue del Señor, porque la separación fue con una paz y una tranquilidad impresionante, y gracias a Dios, pues ahora estamos en buenos términos después de 20 y pico de años, tú sabes, separados. Pero en algún momento yo digo que eso son las laceraciones emocionales que hay, que llevan al hombre de parte de la crianza, ¿me entiendes? Que yo creo que es eso, la falta de la sanidad emocional como tal.
No es que el hombre sea un maltratante, es por la forma en la que se crió, en el ambiente en que se crió. ¿En algún momento él te aceptó que le pasaba algo y que no podía trabajar con eso? Exacto. Sí. Yo entiendo que ahora, que después que él tiene un encuentro con el Señor, que Dios ha sanado, ahora es que entonces pues puede funcionar. Exacto. Okay. Fíjate qué fácil es cuando vas a la fuente del maltrato, que es la mujer que ha recibido violencia, esbaratar el concepto del feminicidio. Bien brutal. Es la estupidez más grande que se ha podido cimentar. Un hombre que mata a una mujer porque la odia. Esa es la definición de feminicidio, la palabra que se utiliza cada vez que hay violencia contra la mujer. Comenzando con la presidenta del Supremo, Maite Oronoz, con la clase periodística. ¿Cómo tú solucionas el problema de violencia contra la mujer si de la manera en que la defines está totalmente fuera del campo de encontrar las razones reales por las cuales los hombres maltratan, que no tiene que ver porque la odian, sino por los problemas que personalmente tienen, como las chicas que nos están llamando lo están exponiendo? Fíjate este último caso de una mamá maltratante, crea un hombre castrado emocionalmente, con mucho coraje contra la mujer, porque la referencia que tiene es de una mamá maltratante. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué no vamos a sanar esa relación? ¿Por qué no vamos a sanar ese corazón de ese hombre que tuvo una relación hostil con su mamá? Y que peor aún no se daba cuenta. Correcto. O sea, y entonces termina haciendo daño sin darse cuenta. Eso no lo justifica, pero tú sabes que ayudarlos. Que este tema esta mañana, y gracias a las chicas que nos siguen llamando, sirva de tener data real. Le llaman los expertos data empírica, porque son los testimonios de las mujeres que lo han vivido, para entonces hacer un plan de cómo tú solucionas el problema contra la mujer. Vamos a más. Yes, continuamos en Ruta Buen Día. Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Mira, yo lo pasé, tuve una relación 9 años, 4 años. Entonces, la crianza tiene mucho que ver. Esta persona no sufrió una herida desde pequeño, desde abuso sexual, nunca le buscaron ayuda. Su mamá, una persona líder dentro de la congregación, capellana, no, lo que hacía era taparle las malas acciones, las cosas no que hacía el hijo. Entonces, pues, yo soy nacida y criada en el Evangelio, y cuando tú entras a una relación, entro porque pues, me hablaba todo bonito de Dios y todas las cosas. Habíamos estudiado juntos, y obviamente en la escuela yo sabía que había sido una persona que hacía cosas mal. Entonces, cuando me empieza a hablar de Dios, yo digo, bueno, todo el mundo tiene derecho a cambiar, vamos a darle una oportunidad de ver si realmente las cosas cambiaron. Cuando yo empiezo a ver y me meto de lleno, todo era un tape. La mamá tapó todo lo que había sucedido en su vida, y cuando yo empiezo a descubrir uso de droga, todo tipo de droga, todo tipo de droga, todo era una máscara, y el escuchar, llegó el momento en que yo odié la frase, la mujer sabía edificar la casa, porque eso era lo único que yo recibía. Wow. Y era cada vez que yo decía, pero es que yo no puedo estar aquí. Entonces mi familia no sabía nada, yo lo pasé sola, yo lo sufrí todo sola. Pasé muchos procesos bien difíciles y no hablaba con nadie, porque yo no quería herir a mi familia, que siempre me han dado un buen ejemplo, y decía, yo nunca haría algo que defraudara a mi papá, que me han enseñado lo que es darse valor, lo que estar, ¿verdad?, en familia. Y cuando yo empecé a ver todo ese patrón, lo que yo recibía era psicológico, emocional.
Amiga, te pregunto, disculpa que te interrumpa, ¿él en algún momento admitió su problema de adicción a drogas? No. Nunca lo admitió. Bueno, él sabe que sí, él reconoce que tiene un uso de drogas y todo, y yo inclusive le pagué detox y en muchas ocasiones se le pagó mucho tratamiento y metadona, Suboxone, 800,000 cosas para tratar de ayudarlo. Pero entonces la cuestión de que cada vez que sucedía algo, no te quites, la mujer sabia edifica la casa, la mujer sabia edifica la casa, la mujer sabia. Y decía, mano, pero es que porque yo sigo ahí y no veo que hay un cambio. No fue, yo fui busqué ayudas de pastores, de consejeros, la doctora Alicia Báez, la doctora Angie González, medio mundo, y no había forma. Yo dije, okay, me recuerdo que le dije a esta profesional, le dije, necesito que me digas, neurológicamente hablando, ¿esta persona va a cambiar o no va a cambiar? Porque yo sé al Dios que yo le sirvo, yo sé al Dios que yo le creo, pero no puedo seguir estando en el mismo círculo vicioso. Yo necesito salir de aquí si esto no va a haber un cambio, porque obviamente yo sé que si la persona realmente en el corazón anhela un cambio, va a cambiar. Pero si no, ella me dijo, siempre va a ser un adicto, siempre. Si él no quiere salir de la adicción, vas a estar en ese ciclo vicioso una y otra vez. Una y otra vez. ¿Qué tú quieres para tu hijo? Claro. ¿Esto o esto? Y yo le dije, no, definitivamente, y ahí rompí la relación. Hoy por hoy tengo una orden de protección. Pero es fuerte cuando tú te quieren meter en la cabeza que tienes que estar ahí, no puedes fallar, no puedes desistir, tú tienes que darlo todo. No es así. Una mujer que recibe maltrato no está diseñada para recibir maltrato y no tiene que aguantar absolutamente nada. Menos cuando la vida está en riesgo también. Exactamente. Y no son los que están alrededor tuyo los que están en riesgo. Porque fíjate que le dicen, que le citaban, la mujer sabia edifica su casa. El que está afuera no está viendo, no está sufriendo. Tú sabes lo que es acostarte con la preocupación de que algo te puede pasar mientras tú duermes, te quita hasta el sueño. Sí, totalmente. Y entonces es bien fácil de afuera decir, probablemente cambie, pero no, tú eres la que está sufriendo eso. El maltrato no se tolera ni se acepta bajo ningún concepto. Claro que no. Solamente cuando la parte maltratante está dispuesta a bregar con las situaciones que le afectan. Si se tranca, como este caso, que aunque él reconocía que era adicto y tenía problemas de adicción, no mostraba cambio, pues definitivamente no había forma de sostener una relación. Fíjate una vez más cómo sale otra de las razones principales por qué un hombre es violento, en este caso, adicción de todo tipo de droga, dijo ella. Todo tipo de droga. O sea, esta narrativa de este tema, paralelamente Nueva Vida, intencionalmente la está corriendo para demostrar que lo otro que nos venden en los medios y que ahora es la promoción principal con la palabra feminicidio es un disparate y para nada le resuelve el problema a las mujeres, que mira dónde están los problemas en la mentalidad del varón. Es mucho más complejo que inventarse una etiqueta y... Tú sabes, y todo movimiento. Sí, la maltrató o la mató porque la odió. No porque nunca le dieron herramientas a ese hombre o nunca se buscó solución a ese hombre. Y en el proceso de aquel que no le dio la gana de cambiar, pues ponerle coto a esa situación para que no la maltratara más. Pero si no lo planteamos como país, este tipo de situación, pues nos vamos a quedar tontitos sin resolver absolutamente nada, aunque lo diga Maite Oronoz, aunque lo diga el periodista X o Y, aunque lo diga el sabiondo que lo diga. Aunque lo diga Cava, aunque lo diga... Socialmente nos estaríamos engañando. Y se está sembrando algo equivocado en la mente de las que no están casadas, las jóvenes. No, espérate, me puede tocar un hombre que me odie. O sea, ¿verdad? Se va desarrollando esa mentalidad que no es la correcta. Sí, porque implícito está que el hombre que es violento, pues es violento porque es hombre. Porque es hombre. Tú sabes. Porque eso es lo que está implícito, al revés, ¿no? Eso es lo que está implícito, claro. Entonces es mucho más profundo que eso. O sea, aquí hay un caso también que es una de las razones que se añade. Este hombre fue abusado, violado y su mamá se quemó delante de él, se suicidó quemándose. Y ese trauma lo llevó al matrimonio. Ahí tienes otra razón, o sea, personas que se quitan la vida frente a un niño
o que son abusados también y no recibieron terapia a tiempo, en algún momento dado lo sacan. Esas son las razones reales. Sí. Nueva Vida 97.7 y el programa En Ruta con Ferna Moreno y Juan Carlos lo pone a relieve. El gobierno nos puede utilizar a nosotros y las chicas y las oyentes de Nueva Vida estarían fascinadas de, según han cooperado en este tema con nosotros, cooperar con el gobierno para que hagan un estudio verdaderamente profundo de cuáles son las razones de la violencia contra el hombre. Algunas de estas organizaciones ya están agarrando bastante plata como para poder meterle mano a los problemas reales como son. Desde que se decretó el estado de emergencia nacional, y fíjate que ya los grupos se callaron. Sí, están calmadísimos. Se decretó el estado de emergencia nacional, se abrió la pluma del dinero y que tú escuchas y ya. Están tranquilos. Se acabó el issue. Increíble. Increíble, pero es así. Bueno, seguimos. Esto es En Ruta, Nueva Vida 97.7 con los temas importantes que hay que tratar. Ponemos delante de ustedes. Gracias por escucharnos.